Bienvenidos nuevamente a un video de física de resolución de modelo de examen. En este caso, para lo que sería la unidad 6, energía, calor, trabajo, temperatura, ¿sí? En este caso, para la gente de medicina. Sobre el plano inclinado se dispara hacia arriba un bloque con una rapidez inicial de 200 centímetros segundos. ¿Qué tan arriba sobre el plano inclinado llegará si el coeficiente de fricción entre este y el plano es de 0,150, es decir, 0,15? Bien, inicialmente entonces este objeto sale hacia arriba con una velocidad inicial. Dice que 200 centímetros por segundo. Recuerden que 100 centímetros son 1 metro, entonces 200 centímetros son 2 metros. 2 metros por segundo. Quiere saber qué tan arriba llegará. Es decir, cuando llegue al punto máximo es porque se quedó quieto, es decir, una velocidad final 0. Nos da un coeficiente de fricción, lo voy a anotar por acá en un costadito, así lo tengo a mano, 0,15 sería. Y con eso estamos, no nos dan ningún otro dato, pero sí tengo que anotar qué es lo que me está pidiendo. Me dice qué tan arriba sobre el plano, llegará. Es decir, me está pidiendo cuánto espacio recorre básicamente de acá hasta allá. ¿Sí? Está L. Vamos a llamarle L de longitud. Bien, vamos a poquito. Primero que nada, con el tema de las velocidades, yo sé que puedo trabajar con cinemática, o puedo trabajar y dinámica, digamos, o con el tema de la energía. ¿Sí? Como estamos en el tema de energía, vamos a enfocarlo para ese lado que muchas veces facilita un poco el tema de estos ejercicios. Veamos cómo sería. Este objeto va a recibir un rozamiento, como me lo está mencionando acá, en contra y por lo tanto va a perder energía de la que tiene inicialmente. ¿Qué energía tiene inicialmente? Bueno, inicialmente tiene una cierta cantidad de energía mecánica que se divide en energía cinética inicial más energía potencial inicial. Si hubiese conservación de energía, esta energía mecánica inicial debería ser exactamente igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Pero, ¿van a ser iguales? No, porque esta energía inicial que tiene el objeto va a perder una cantidad para poder vencer el rozamiento, ¿sí? El trabajo de rozamiento que hay acá. ¿Y por qué es negativo? Bueno, porque es energía que va a perder de la inicial o energía que va a ocupar para vencer ese rozamiento y llegar a un estado final. O sea, no va a llegar tan rápido o no va a llegar tan alto culpa de este rozamiento. ¿Sí? Además, es un trabajo negativo debido a que el rozamiento siempre va en contra del movimiento. Entonces, por eso también tiene que ver el signo negativo por ese lado. Bien, ahora, inicialmente, ¿tenemos energía cinética? Sí, se asocia a esta velocidad, o sea que hay energía cinética. Pero no hay energía potencial, porque justamente partimos desde el punto más bajo del plano inclinado, entonces no hay energía potencial. Al final, vamos a tener mucha energía potencial, pero no tenemos cinética porque la velocidad es cero. Entonces fíjense que esto se simplifica un poco más. Luego, esta energía cinética inicial, ¿la podemos calcular? Y más o menos sería un medio por la masa, por la velocidad inicial que la conocemos, elevado al cuadrado. Este trabajo lo conocemos y no, pero fíjense que acá en este trabajo es fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia en la cual se realiza este trabajo, es decir, esta L, que es justamente nuestra incógnita, capaz que de acá de alguna manera podemos encontrar. Y esto sería igual a la masa del objeto por la gravedad por la altura final que alcanza el objeto. Y acá tenemos un problema porque hay un montón de incógnitas acá. La masa no la conocemos. Fuerza de rozamiento todavía no. Longitud no. Masa tampoco. Altura tampoco. Ya son varias cosas que no conocemos. Ahora, yo veo que hay una relación entre esta altura y esta L. ¿Qué pasa si encuentro una relación entre esas dos y reemplazo esta H para que en vez de H haya una L acá? ¿Cómo puedo relacionar esta altura que está acá con la L que sería esto rojo de acá? Trigonometría. Tengo el ángulo. De este ángulo, este sería su lado opuesto, este sería su hipotenusa. Por lo tanto, voy a dejar con el seno.
el seno de 25 grados es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Perfecto. Entonces, si quiero reemplazar esta h acá, la tengo que despejar. La L la paso multiplicando para acá. Y digo que en vez de h, voy a tener L por el seno de 25. Buenísimo, ahora tengo la L acá de incógnita, ya no tengo la H, pero todavía tengo el problema de las masas. ¿Cómo me puedo sacar encima las masas? Y encima tengo una fuerza de rozamiento. ¿No hay forma que pueda yo relacionar la fuerza de rozamiento con las masas? Bueno, en cierta manera sí, porque yo tengo esto de acá, y esto me está dando una pista. ¿Qué pasa si busco el rozamiento por fórmula? Por fórmula, la fuerza de rozamiento es igual a un coeficiente que lo conozco por la fuerza normal. ¿Y la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal, si hacemos una sumatoria en el eje Y acá, lo único que tengo es la fuerza normal y el peso de este objeto en el eje Y. Como son las únicas dos cosas que tengo, y en el eje Y no hay movimiento, porque no se hunde en la Tierra ni sale volando, entonces la sumatoria en el eje Y tiene que ser 0, y por lo tanto la fuerza normal es igual al peso en Y. Y el peso en el eje Y, nosotros sabemos que es el peso de un objeto multiplicado por el coseno del ángulo del plano inclinado. Ah, y allá dentro del peso está la masa. ¿Por qué? Y porque peso es igual a masa por gravedad. Entonces yo puedo poner acá masa por gravedad por el coseno de 25. Y al mismo tiempo, el peso en Y dijimos que es igual a la fuerza normal, porque tienen que ser iguales y se cancelan en el eje Y. Como son iguales, en vez de fuerza normal, yo puedo poner esto ahí. Y ahora, en vez de fuerza de rozamiento, yo puedo poner todo esto, y de esa manera voy a lograr algo muy particular. ¿Qué es lo que voy a lograr? Bueno, veamos. Fuerza de rozamiento multiplicado por L. Y esto es igual a esto que tengo acá. Fíjense que la ecuación todavía se ve bastante compleja, pero hay una pequeña ventaja. Primero, esta masa que no conocemos y que no teníamos forma de conocerla, porque fíjense que tampoco me da el peso, ¿sí? Ahora la puedo eliminar de esta ecuación. ¿Por qué? Porque está en todos los términos. En este término está. En este término está. En este término también está. Cuando sucede eso, esa variable ustedes la pueden cancelar. En realidad simplificar. ¿Y por qué puedo hacer esto? Bueno, porque es justamente como si esta masa, por ejemplo, yo la pasara dividiendo al lado izquierdo. Si hago eso, como es un denominador, yo acá tengo una resta o una suma podría ser, puedo distribuir esta masa al primer término y al segundo término. De tal forma que el primer término me quedaría dividido de m y el segundo término también dividido de m. Y al hacer esto, estas dos masas se simplifican y estas dos se simplifican. Es decir, cuando la masa o una incógnita está en todos los términos, ustedes la pueden simplemente simplificar. Fíjense que por rara que se vea esta ecuación, es una sola ecuación en la cual la única incógnita es L, o sea que la voy a poder despejar. Porque este coeficiente yo lo conozco, sé que vale 0,15. Y esta gravedad también la conozco. Ahora, para poder resolver este ejercicio, como es una especie de X, que está de los dos lados del signo igual, debería juntarlas de un solo lado. Entonces lo que voy a hacer es este término que está restando, pasarlo sumando para el lado derecho, y de esa manera organizo un poquito lo que sería mi ecuación final. Y empecemos a resolver. 1/2 por 2 al cuadrado, que es 4, 1/2 por 4 es 2. Las unidades por un momento las voy a dejar fuera, voy a dedicarme a la matemática. ¿Por qué las voy a dejar fuera? Y porque ya sé que está todo en sistema internacional. Sé que esto está en metros sobre segundo, sé que la gravedad la voy a tomar en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si ya sé que es sistema internacional y sé que L es una longitud, simplemente sé que me va a dar en metros y no hace falta que ponga todas las unidades en todos lados. Gravedad, 9,8 por L, por el seno de 25, que todavía lo voy a dejar así, total eso lo resuelve la calculadora, más 0,15 por la gravedad por el coseno de 25 por L. Fíjense entonces que acá tengo L y acá tengo L. O sea que tengo un valor numérico que la calculadora me puede calcular
Y acá tengo otro valor numérico que la calculadora me puede calcular acompañados de L. Y es como si fuese una X. Entonces hago 9,8 por el seno de 25 más 0,15 por 9,8 por el coseno de 25. Y de esta manera obtengo el total que va a acompañar a la L. Es aproximadamente 5,4474 multiplicado por L. Y el último pasito sería esto, pasarlo dividiendo. 2 dividido 5,474 me da muy cerquita de 0,365. Por supuesto, estamos hablando de metros, pues estamos en sistema internacional, y esto es la longitud que recorre sobre la plancha. ¿Sí? Veamos ahora qué es lo que tenemos acá. Y entre las respuestas nos encontramos con esa opción. Entonces, hemos encontrado la respuesta correcta. En cierto instante, dos cuerpos de masas m1 y m2 adquieren velocidades de tamaño v1 y v2. ¿En cuál de los siguientes casos la energía cinética de ambos cuerpos es la misma? Bien, tenemos dos cuerpos, ¿sí? Podemos decir que uno tiene m1 y el otro tiene m2, eso estamos de acuerdo, y cada uno lleva su velocidad justamente v1 y v2. Ahora, para que las energías cinéticas sean iguales, nosotros tenemos que partir de eso. Energía cinética 1 es igual a energía cinética 2. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Es un medio por la masa, en este caso de 1, por la velocidad, en este caso también de 1, elevado al cuadrado. Y el otro lado es exactamente lo mismo, pero en vez de hablar de 1, vamos a hablar de 2. Entonces, de esta igualdad partimos para decir que las energías cinéticas deberían ser iguales. Ahora, para resumir un poquito más esto, fíjense que si este un medio, por ejemplo, ustedes lo pasan hacia el lado izquierdo, debería pasar este 2 multiplicando, este 1 dividiendo, y de esa manera, el 2 con el 2 se simplifica, el 1 con 1 también, y esto se simplificaría. O sea que este sería nuestro verdadero criterio para evaluar las posibles respuestas que me da el ejercicio. Ahora, ¿en qué casos se va a cumplir esto? Bueno, pueden haber muchos, pero de las posibilidades que me da, no hay tantos, ¿sí? Porque, a ver, si las masas son iguales, m1 y m2 son iguales, las velocidades deberían ser iguales, porque si este es igual que este m2, por ejemplo, yo lo puedo pasar dividiendo, si son iguales se simplificarían, me queda que esto es igual a esto, este 2 pasa como raíz cuadrada y se va con este y me queda que son iguales. O sea que si las masas fuesen iguales, las velocidades también deberían serlo. No puedo decir que si las masas son iguales, las velocidades son diferentes. Entonces hay dos opciones que están descartadas. Ahora, ¿qué pasa si las masas son diferentes? ¿Cómo tienen que ser las velocidades? Bueno, eso podemos hacer una cosa o la otra. O reemplazo m1 con 4m2, o sea, reemplazo las masas, digamos, esto lo sustituyo acá, y veo qué pasa con las velocidades. O bien, agarro una velocidad, por ejemplo v2, y la sustituyo acá, para ver qué pasa con las masas. Como esta está elevado al cuadrado, yo prefiero, la verdad, trabajar un poco más con esto. Podría ver qué pasa si m1 es 4 veces m2. Entonces, agarro mi ecuación, pero en vez de escribir m1, voy a escribir 4 por m2. Sustituyo m1. De esta forma, cuando este m2 lo pase dividiendo para el lado derecho, m2 dividido m2 se van a simplificar y la ecuación me queda de esta manera. Ahora, este 2 lo paso como raíz cuadrada al lado izquierdo, afectando a todo lo que es del lado izquierdo, y luego, como esto es una multiplicación, la raíz la puedo distribuir. La raíz cuadrada de 4 me queda un 2. Y la raíz cuadrada de b1 al cuadrado es b1. Entonces, para que las masas tengan esta relación, v2 tiene que ser 2 veces v1. Por eso es que esta opción es correcta, pero esta opción no lo es. ¿Sí? Acá me dice que v2 es 4 veces v1 y acá podemos ver que no lo es. De la misma manera, pueden encontrar qué sucede con este caso y también van a ver que no es correcto. ¿Por qué?
Porque si en vez de M1 pongo 8 veces M2, M2 lo paso dividiendo hacia el lado derecho y por lo tanto se simplifica con este que está acá. Luego este 2 lo paso como raíz cuadrada, este se va a ir y me va a quedar la raíz cuadrada de 8. Entonces, para que esto se cumpla, B2 tiene que ser la raíz cuadrada de 8 multiplicado por B1 y definitivamente esto no es la raíz cuadrada de 8. Por lo tanto, la única opción viable, digamos, sería la opción C. Bien, se mezclan 580 gramos de hielo a 0 grados centígrados con 700 gramos de agua a 50 grados. Calcula la cantidad de hielo que queda sin derretir. Bueno, acá nos está diciendo algo muy importante y es que queda hielo sin derretir, es decir que va a quedar hielo en equilibrio con agua. A la única temperatura que eso puede ocurrir, es decir, que el hielo coexista con el agua y que esté en equilibrio, ¿sí?, es a 0 grados. Porque a más de 0 grados el hielo debería estar derretido y a menos de 0 grados el agua debería estar convertida en hielo. Entonces, la única temperatura que pueden coexistir el agua con el hielo es 0 grados. ¿Por qué eso es importante? Porque 0 grados sería la temperatura final que va a tener esta masa de hielo y 0 grados también va a ser la temperatura final que va a tener el agua. Ahora, como esto va a llegar a un equilibrio, y tenemos dos cosas diferentes, vamos a separar un poco los datos. Por un lado, tenemos la masa de hielo, que tiene esta temperatura inicial, y que tiene exactamente la misma temperatura final. Y por otro lado tenemos el agua, de la cual tenemos la masa, y conocemos su temperatura inicial y su temperatura final. Ahora, si queremos saber cuánto hielo queda sin derretir, tal vez nos serviría saber cuánto hielo se derritió de estos 580. ¿Por qué? Porque estos 580 no es que se van a derretir solos, se derrite una parte. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, no sabemos cuánta masa de hielo sufrió este intercambio de temperatura, este cambio de energía que vamos a analizar. ¿Sí? Ahora, como podemos ver acá, el hielo no hizo cambio de temperatura, justamente el hielo se derrite, es calor latente, y por lo tanto el calor necesario para derretir esta masa de hielo que no conocemos va a ser igual a dicha masa por el calor latente de fusión del hielo. Pero para el caso del agua, el agua sí realiza un cambio de temperatura. Fíjense que el agua baja de 50 a 0 grados. Entonces, ese agua va a recibir un calor, en realidad va a ceder un calor que va a ser igual a la masa del agua por su calor específico por la variación de temperatura. Tengan en cuenta que esto es calor sensible porque genera un cambio de temperatura. Ahora, ese calor que el hielo va a ganar para derretirse es el mismo calor que el agua va a perder por enfriarse. Entonces se simboliza de esta manera para conservar el equilibrio, ¿sí? El calor que gana una de las masas es el calor que pierde la otra de ellas. Entonces, esta masa de hielo que se derrite multiplicado por su calor latente de fusión va a tener que ser igual a menos la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Masa de hielo que se derrite no la conocemos. No pueden ser los 580, pero se derrite todo, se derrite una parte. Calor latente de fusión del hielo, esto lo tenemos en las tablas, es una constante, debemos conocerla. Son 80 calorías por cada 1 gramo de hielo o de agua. Este negativo, ya vamos a ver para qué nos va a servir este negativo. Y luego tenemos la masa de agua que se enfría por el calor específico del agua, que es 1 caloría, gramo, grado centígrado, por la variación de temperatura del agua, que siempre es temperatura final, menos temperatura inicial. Entonces, fíjense que esta variación de temperatura nos va a quedar negativa, pero ese negativo que sale de acá, con este negativo que está acá se va a terminar cancelando, ¿sí? Y gracias a eso todo me va a quedar positivo, y cuando este pase dividiendo me va a dar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque si este negativo yo no lo ponía, la masa me iba a quedar negativa y me iba a quedar algo extraño, algo raro, ¿sí? Que no iba a ser correcto. Ahora, lo único que tengo que hacer es dejar la masa donde está, el signo igual, dejarlo básicamente donde está,
Todo lo del lado derecho ya lo puedo resolver con la calculadora. Y lo que tendría que hacer es este 80, pasarlo dividiendo hacia el lado derecho. Al hacer eso, podemos encontrar la masa de hielo que se ha derretido, es decir, la masa de hielo que ha realizado este intercambio de temperatura. Que en este caso nos va a dar un total de 437,5 gramos. Vamos a revisarlo por las dudas, por eso me rapidito. 300 por 1 por 50 dividido 80, 437,5 gramos. Ahora, si bien esta respuesta podría aparecer entre las posibles correctas, no es la necesaria, porque por mí me pregunta cuánto queda sin derretir. Y eso es muy importante. Yo al principio tenía 580 gramos. Si esos 580 gramos yo le resto la masa de hielo que sí se derritió, voy a poder encontrar la masa de hielo que ha quedado efectivamente sin derretir. Y con eso sí, hemos encontrado la respuesta a nuestro problema. Un carro de una montaña rusa sin fricción, esto es muy importante porque significa que no va a haber rozamiento, no va a haber pérdidas de energía y podemos usar la conservación, se encuentra a una altura h, viajando con una rapidez de 10 metros sobre segundos, y me dice que si la masa del carro es de 10 kilogramos y la altura h es 20 metros, determina la rapidez del carro en el punto B y en el punto C. Por supuesto tenemos dos respuestas, ¿sí? Para dos velocidades. De todas maneras, si por ejemplo sacamos la velocidad en el punto B y no nos da ninguna de estas, ya sabemos que nada es correcto y nos vamos de aquí, ¿sí? Pero si coincide con una, tenemos que seguir buscando. Ahora, inicialmente tenemos una altura y tenemos una velocidad, o sea que tenemos velocidad inicial, tenemos altura inicial, tenemos tanto energía cinética como potencial inicial, y con eso podemos calcular la energía mecánica que tenemos acá al comienzo. ¿Y por qué me interesaría esto? Porque esa energía mecánica total es la misma que va a tener acá y es la misma que va a tener acá. La diferencia es que a medida que va perdiendo altura, va a ir ganando velocidad. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta en un principio. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, vamos a decir que esto es igual a la energía mecánica inicial. Y esa es la energía mecánica que se va a conservar. En vez de comparar este punto, digamos, con el B y con el C y empezar, vamos a calcular esta energía mecánica inicial. ¿Por qué? Porque ya teniendo esto, este mismo valor lo podemos usar para los otros dos ejercicios. Entonces, vamos por eso. Arrancamos calculando esta energía mecánica total. Energía cinética inicial sería un medio por la masa, que sabemos que son 10 kilogramos, por la velocidad inicial que llevaba acá arriba, que son 10 metros sobre segundos, elevada, por supuesto, al cuadrado. Y la energía potencial inicial, recuerden que la energía potencial es masa, 10 kilogramos, por gravedad, 9,8 metros segundos al cuadrado, por altura. La altura inicial dijimos que eran 20 metros. Con estos datos podemos calcular la energía mecánica inicial, que como no hay rozamiento, ninguna fuerza externa que esté involucrada, va a ser la energía mecánica que se va a conservar durante todo el trayecto. Entonces, calculamos. Y nos da un total de 2.460 y por supuesto joules, que es la unidad de energía para el sistema internacional. Esta es la energía mecánica internacional. Inicial. ¿Sí? Internacional, no, inicial. Bien, esto dijimos que se conserva en todo el movimiento, entonces lo vamos a poder aprovechar para cualquier otro punto. Por ejemplo, la energía mecánica en B va a ser esa, energía mecánica total en C también va a ser esa. Vamos con B. En realidad, para que vean esto, yo lo primero que haría es ir por C en realidad en vez de B, por un simple detalle. En C, toda esta energía va a ser energía cinética, porque la altura es 0, entonces no tengo potencial. Y es más fácil calcular la velocidad que tengo acá a la velocidad que tengo acá. Ya sé que tengo que calcular las dos porque de todas maneras tengo esta posibilidad de que nada sea correcto, así que por las dos tengo que ver las dos en este caso. Pero si tuviera que elegir entre ir por esta o ir por esta primero, siempre iría por esta que es más sencillo, ¿sí? Porque esta tiene cinética y potencial, entonces es más difícil el despeje. Acá es más sencillo, entonces arrancaría por esta, ¿sí? Pero ahora como hay que hacer las dos, vamos a ir por B para seguir un orden. Entonces lo que vamos a decir es que la energía mecánica
en el punto B, que es esta, es igual a la energía cinética en el punto B, es decir, 1/2, por la masa del objeto, por la velocidad en el punto B elevado al cuadrado, más la energía potencial en el punto B, que sería la masa, por la gravedad, acá, por la altura que tengo en el punto B, que es la altura h, dividido 2. Bueno, la altura h son 20 metros, 20 dividido 2 es 10 metros. Entonces, fíjense que como nosotros conocemos la energía mecánica del punto B, podemos utilizar esta ecuación para despejar lo que sería la velocidad v. Para eso, esto lo dejo donde está. Esto lo paso hacia la izquierda restando todo el término. Si quieren pueden calcularlo primero, pero si no lo pueden hacer en orden. ¿Sí? Paso todo esto restando. Y esto todavía no lo toco, porque es un término. Yo sé que esto tengo que pasarlo invertido, sé que el día tengo que pasar dividiendo y después esto como raíz, pero lo puedo hacer en otro paso para no mezclar un poco los tantos. ¿Sí? Entonces primero vamos a resolver esto. 2460 menos 10 por 9,8 por 10. Ya me ha quedado acá 1480. Por supuesto estamos hablando de energía, así que son joules. Y esto es igual a lo que tengo del otro lado. Y ahora sí que está más sencillo porque son menos cositas, puedo pasar todo lo que falta. Entonces, esto lo dejo donde está. Este 1/2 lo paso por otro lado, pero invertido, es decir, multiplicando por 2 dividido 1. Básicamente multiplicando por 2. Y el 10 kilogramos lo pasaría dividiendo. Entonces esto pasa dividiendo al lado izquierdo. Como del lado derecho lo único que me está quedando es velocidad v elevado al cuadrado, y no me tengo que olvidar este cuadrado, ya lo puedo pasar si quiero como raíz, y ya en un solo pasito resuelvo todo esto. Y encuentro lo que sería la velocidad en el punto B. Recuerden primero, resuelvo lo que está acá adentro, es decir, 1480 multiplicado por 2, el resultado lo divido por 10, y al resultado le aplico la raíz cuadrada, dándome una velocidad de 17,2 metros sobre segundo. Voy a las respuestas correctas y ya puedo ver que estamos en el punto B, sí, en el punto B, la velocidad es de 17,2. ¿Sí? Por supuesto, las otras respuestas ya están totalmente descartadas, pero por las dudas vamos a tener que ver que no sea, o sea, que esta velocidad esté correcta, porque si esto está mal, ninguna respuesta sería correcta. ¿Sí? Entonces vamos a confirmar que en el punto C tengamos esa velocidad. Y como ya sabemos que la energía mecánica total es este, que se conserva directamente, vamos a ir a trabajar en el punto C, que como dijimos es un poco más sencillo que B porque no hay energía potencial. La energía mecánica en el punto C va a ser igual a su energía cinética más la energía potencial. No sé por qué lo puse inicial. Sería energía cinética en el punto C y potencial en el punto C. Pero como la altura es 0, esto va a ser 0 y por lo tanto solamente tendremos la energía cinética. La energía mecánica, solo sabemos que es 2460 porque es conservativa, y esto sería 1/2 por la masa, son los 10 kilogramos, por la velocidad en el punto C elevado al cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es el pasaje para encontrar la velocidad. Ya sabemos que a esto, si lo multiplicamos por 2, lo dividimos por los 10 kilogramos, y al final le aplicamos una raíz cuadrada, vamos a encontrar la velocidad en el punto C. Entonces, 2460 multiplicado por 2, dividido por 10, y al resultado le aplicamos la raíz, nos da una velocidad de 22,2 aproximadamente, por supuesto, redondeando el resultado, 22,2 metros sobre segundos, que sería la velocidad en el punto C y la que corresponde con nuestra respuesta. La figura representa la temperatura en función del calor absorbido, Q, por 10 gramos de un líquido inicialmente 80 grados centígrados. Me dice que el calor de vaporización es, ¿sí? Bien, acá de todas maneras por la curva pareciera que el líquido, que son 10 gramos, no olvidemos que la masa la tenemos disponible para utilizarla en cualquier cálculo que hagamos, la masa la tenemos, eso tenerlo en cuenta. Pero fuera de eso, fíjense que el líquido pareciera que arranca en 0 grados, porque ahí arranca todo este recorrido, llega a 80 grados, ahí se mantiene la temperatura constante durante un buen rato, ¿sí? Y después empieza a aumentar la temperatura hasta los 120.
Entonces, pareciera que acá, que es donde se mantiene un cambio de estado constante, perdón, se mantiene una temperatura constante, hay un cambio de estado. Recuerden que cuando hay cambio de temperatura, de 0,80 o de 80 a 120, es calor sensible, hay aumento de temperatura, ¿sí? O disminución. Pero cuando la temperatura se mantiene constante durante un tiempo, ahí es donde tengo yo un cambio de estado, ¿sí? Puede ser una fusión, una vaporización, una condensación, etc. En este caso, si nos pide el calor de vaporización, se refiere por las unidades también al calor de vaporización específico, ¿sí? Al que llamamos por ahí L, que es el que usamos como calor latente específico de cambio de estado. Recuerden que en los cambios de estado, el calor utilizado para un cambio de estado se calcula como calor latente específico multiplicado por la masa. ¿Sí? Esto se suele representar con una L o con una H. Como yo la masa la conozco, ¿sí? Si yo quisiera calcular el calor latente específico de este cambio de estado que ocurre acá, debería encontrar el calor necesario o el calor que se utilizó para dicho cambio de estado. En los datos no me lo da, ¿sí? La temperatura, ojo, porque es un dato apartado, un dato para distraernos, debido a que yo en esta ecuación la temperatura no la necesito. Lo que me está faltando es el calor utilizado, y si bien no me lo da, fíjense que lo puedo leer acá en el gráfico. Y está en calorías, no está ni en kilocalorías ni en joule, está en calorías porque es lo que me dice acá el mismo gráfico. Ahora, ¿cuánto calor se utilizó de acá hasta acá? No fueron 3.000 calorías. 3.000 calorías es lo que me marca acá el gráfico. Pero esto es lo que se utiliza desde el comienzo. Y para este pedacito, yo utilicé las calorías que van desde 1000 hasta 3000. Si yo a este 3000 le resto 1000, es decir, hago la diferencia, voy a encontrar la variación de calor que hay en este pedacito. 3000 menos 1000 serían 2000 calorías, y eso es lo que yo habría gastado para generar ese cambio de estado. Eso es lectura de gráfico. Y esto es el calor latente específico multiplicado por la masa, que son 10 gramos. Fíjense que la masa la voy a dejar en gramos y esto lo voy a dejar en calorías, porque son las unidades que me presentan las respuestas. Entonces, estos 10 gramos lo voy a pasar dividiendo. 2000 calorías dividido 10 gramos me va a dar el calor latente específico, y en este caso serían 200 calorías gramos. Ese es el calor latente específico de cambio de estado. En este caso me dice que es de vaporización, pero sí, es el único cambio de estado que ocurre en este pedacito o en este gráfico que nos han dado, así que tenemos que asumir que ese es el correcto. Dice, calcular la densidad a 1,5 grados centígrados del benceno si se sabe que su densidad a 30 grados es de 0,847 gramos centímetros cúbicos. Y nos da un coeficiente de expansión volumétrico. Recuerden que este es el coeficiente lineal de expansión, este es el coeficiente superficial, y gamma es el coeficiente volumétrico de expansión, que muchas veces se utiliza justamente para los líquidos. Ahora, nosotros sabemos que a mayor temperatura, mayor volumen, a menor temperatura, menor volumen. En función de eso, podemos ir determinando algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que la densidad es masa dividido volumen. En nuestro caso, la temperatura a 30 grados era esta la densidad. Ahora, si yo quiero la densidad a 1,5, estaría con una densidad a menor temperatura. ¿Sí? Dijimos que al aumentar la temperatura el volumen se expande, pero al disminuir la temperatura el volumen se comprime, se hace más chiquito. Ahora, mientras más chiquito sea este número, más grande va a ser la división. ¿Sí? Si acá hay un 0,1, esto me va a dar más grande que si acá hay un 10. Si acá hay un 100 me va a dar más chiquito, si acá hay un 1000 me va a dar más chiquito. Pero mientras más chiquito sea el volumen, mientras más chiquita sea la temperatura, más chiquito el volumen, más grande tiene que ser la densidad. Entonces, si he disminuido el volumen, porque he disminuido la temperatura, la densidad debería ser más grande que esta que tengo acá. De las opciones que tengo, esta no es más grande, esta no es más grande. Esta puede llegar a ser, así que tengo que revisar este valor por las dudas, pero si esta opción no estuviera, esta es la única opción que me queda viable. Y esta última que me dice que la densidad no cambia con el cambio de temperatura, en un fluido ideal podríamos considerarlo, pero normalmente en un gas, esto nunca se puede decir, y en este caso si bien es un líquido,
me están dando el coeficiente de expansión. O sea, me están pidiendo que lo tome en cuenta y por lo tanto tampoco puedo considerar la D como una opción viable. ¿Sí? Entonces, o es la A o es ninguna. Ahora, ¿cómo la calcularíamos? Bueno, primero que nada necesito saber cuál es el volumen a esta temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar. Nosotros sabemos que el volumen, cuando ocurre una expansión, el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de expansión volumétrica o de compresión volumétrica por el delta T. ¿Cuánto es el delta T? Bueno, el delta T es igual a temperatura final 1,5, que es la temperatura a la cual queremos llevar esta densidad, menos temperatura inicial, que es la temperatura a la cual tenemos la medición. 15 menos 30 va a ser mi variación de temperatura. Y fíjense que esto va a ser negativo, ¿sí? En este caso, 1,5 menos 30, lo pueden comprobar, es menos 28,5. Sí es grados centígrados y esto también está en grados centígrados, así que las unidades de momento las voy a dejar fuera, por lo menos las que están dentro de paréntesis. Total, ya sé que el grado centígrado este se me va a ir con el grado centígrado de esto, y esto me queda adimensional. Las unidades de este volumen salen de las mismas unidades que yo utilicé acá. Entonces, este volumen final va a ser igual al volumen inicial que yo tenía, multiplicado por 1 más coeficiente de expansión volumétrico, multiplicado por la variación de temperatura, que dijimos que es menos 28,5 grados centígrados, y este menos va a hacer que este signo acá se me vuelva negativo, porque más por menos es menos. Entonces me va a quedar un número, a multiplicar esto por esto, y sumarle 1, me va a quedar un número más chiquito que 1, que va a hacer que este volumen se haga más pequeño. Veamos cuánto sería. Bien. Al hacer esta suma, ya completando el resultado, me queda que el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 0,96466. Podría redondear acá, poner un 5, pero ya que no son tantos decimales, los vamos a dejar. Ahora viene el problema de cómo calculo la densidad final. Si no conozco el volumen inicial, no conozco la masa, pero bueno, justamente sabemos que al aumentar el volumen, porque cambia la temperatura, o a disminuir el volumen porque cambia la temperatura, a la masa no le pasa nada. Entonces, si yo tengo una densidad 1 y tengo una densidad 2, la densidad 1 la conozco, quiero averiguar cuánto es esta densidad final. Yo sé que las masas son exactamente iguales. Me borro un 6 acá. Esta masa es igual, la masa 1 es igual a la masa 2. Y si ustedes despejan de acá la masa, este volumen pasaría multiplicando. La masa es igual al volumen por la densidad. Entonces, masa 1 es volumen 1 por densidad 1 y masa 2 es volumen 2 por densidad 2. ¿Cuánto es el volumen 1? No lo conozco, pero lo llamamos V0. ¿Cuánto es la densidad 1? Esa sí la conozco, la tengo acá. ¿Cuánto es el volumen 2? No lo conozco, pero lo calculamos y lo tenemos acá. ¿Cuánto es la densidad 2? Es lo que estamos buscando. Si bien no la conozco, la puedo despejar pasando todo esto que está multiplicando, dividiendo al lado izquierdo. ¿Y qué sucede? Que el volumen inicial, que no lo conocíamos, se me simplifica. Y me queda 0,847 dividido 0,96466. Lo cual nos da un total muy cerquita de 0,878 gramos dividido centímetro cúbico. Y eso sería mi densidad final. Si buscamos la respuesta correcta, fíjense que es muy parecido a lo que tenemos acá y por lo tanto lo consideramos correcto.
En un proceso isotérmico, un mol de gas ideal a 18 grados centígrados pasa de un estado con presión inicial de 0,8 atmósferas hasta otro estado con presión final de 3,5 atmósferas. Indique la opción correcta. El sistema realiza esta cantidad de trabajo, el sistema libera esta cantidad de calor, no hay variación de energía interna. Me dice, solo 3 es correcta. 1 y 3 son correctas. 2 y 3 son correctas. Todas son correctas, ninguna es correcta. Bien, vamos de a poquito. Primero que nada, proceso isotérmico. ¿Qué sucedía en los procesos isotérmicos? Bueno, los procesos isotérmicos ocurrían a temperatura constante, ¿sí? Y cuando queremos calcular el trabajo realizado por un gas sobre el entorno, digamos, sobre el exterior, lo calculamos de esta manera. Una ecuación un poquito compleja, pero aún así era única para este tipo de procesos. Además, como la temperatura es constante y la energía interna se asociaba a los cambios de temperatura, es decir, el cambio de energía interna se asociaba a los cambios de temperatura, si una temperatura es constante y no hay cambio de temperatura, o el delta T vale 0, el delta U también vale 0. Por otro lado, cuando queremos analizar los cambios de presión asociados a los cambios de volumen, por ejemplo, podemos utilizar una relación de gases ideales. Y, como la temperatura es constante, la relación nos quedaba de esta manera. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 y se podía despejar a esta forma. Además, tenemos el primer principio de termodinámica que nos decía que la variación de energía interna es igual a la variación de calor transferido o aceptado más el trabajo realizado. Como este delta U vale 0 para nuestro caso, este trabajo puede pasar para el otro lado restando, ¿sí? Y si lo paso al lado izquierdo restando, me queda de esta manera, ¿sí? O el negativo puede quedar con el calor, da igual, pero sí o sí, el trabajo y el calor, digamos, tienen ese signo contrario, pero son iguales en módulo, ¿sí? Porque toda la energía intercambiada en forma de calor va a ser debido a un trabajo realizado sobre el ambiente o que realiza el ambiente sobre el cuerpo, sobre nuestro sistema. Con toda esta información acá, vamos a ir a revisar de vuelta las opciones. Me dice que el sistema realiza una cierta cantidad de trabajo, me dice que el sistema libera cierta cantidad de calor, y me habla de la energía interna. Que no haya variación de energía interna ya sé que es verdadero. O sea que la 3 es verdadera. Acá me dice que es correcta, acá también y acá también. Acá me dice todas y acá ninguna. Esta no puede ser, porque ya la 3 es correcta. Ahora, ¿es solo la 3 o son todas? ¿O es la 3 y la 1 o es la 3 y la 2? Bueno, vamos a tener que analizar estas dos. Lo cual no es tan difícil de hacer porque fíjense que dijimos que el módulo del calor y el módulo del trabajo son iguales. El tema es que uno es negativo y uno es positivo. Entonces no pueden ser las dos verdaderas. Porque si el sistema realiza esta cantidad de trabajo, no puede liberar este calor, debería ser. Bueno, pero dice libera. ¿Sí? Así que acá hay que tener un poco de cuidado con lo que se llama. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Sin embargo, me parece raro, digamos, que sean las dos verdaderas, porque si realiza trabajo, debería consumir calor. Digamos, el signo es contrario por un motivo. ¿De dónde sale la energía utilizada para realizar este trabajo? Bueno, debería consumir calor. ¿Sí? Y si libera este calor, es porque le están realizando un trabajo o recibe trabajo del ambiente. Entonces, los signos deberían ser cambiados y por lo tanto estas palabras ya no me están sonando bien. ¿Sí? Deberían estar contrarias. Realiza trabajo y consume calor o recibe trabajo del ambiente, o sea, le realizan un trabajo, se comprime y libera calor. Las dos posibilidades son verdaderas, pero no puede ser así. O sea, estas dos palabras juntas no pueden coexistir en este contexto de proceso isotérmico por esto que tenemos acá. Tienen que ser contrarios. ¿Sí? Entonces, todas son correctas, ya no me parece algo válido. Ahora, ¿qué está pasando acá? Yo quiero calcular el trabajo, por ejemplo, ya que tengo esta ecuación. El tema es que no tengo los volúmenes. Sin embargo, lo que sí tengo son las presiones. ¿Sí? Sé que la temperatura es constante y tengo las presiones. Ahora, con las presiones, fíjense que si hago este calculito, puedo calcular esta relación de acá.
directamente puedo calcular cuánto es B1 sobre B2, cuánto es inicial sobre final. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es presión final sobre inicial. Presión final 3,5, presión inicial 0,8. Ya están las dos en la atmósfera, así que ni siquiera tengo que hacer un cambio de unidades. Porque la atmósfera con la atmósfera se van a cancelar y me va a quedar 3,5 sobre 0,8. Eso me da un total de, que lo calculemos, 4,375. Y con eso podemos ir a calcular lo que sería nuestro trabajo. Nuestro trabajo, realizado desde el cuerpo hacia el exterior, va a ser, ¿cuántos moles eran? 1 mol por R, que para poder utilizar en estas unidades de energía, recuerden que es alrededor de 8,3 Joule, mol, Kelvin, por temperatura 18 grados centígrados, pero hay que pasarla a Kelvin, por supuesto. 18 más 273 es 291 Kelvin, multiplicado por el logaritmo natural. Ojo, esto en la calculadora es ln, no es el logaritmo común y corriente, que es el logaritmo base 10, de esta relación, que es 4,375. Entonces, el trabajo que realizamos sobre el exterior es igual a, y fíjense que al calcularlo nos da 3.564,8 joules. El valor más o menos está. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, está dando un trabajo positivo, ¿sí? Entonces, si el trabajo es positivo, de acuerdo a nuestra regla de signos, si este es mi sistema, un trabajo positivo era un trabajo que el ambiente me hacía a mí, que el ambiente me daba energía. Por lo tanto, este trabajo positivo debería ser un trabajo de compresión, en el cual el ambiente me realiza trabajo y por ese motivo yo me comprimo. ¿Tiene sentido esto que se esté comprimiendo? ¿En dónde más lo puedo ver? Bueno, tendría que ver acá los volúmenes. Volumen 1 sobre volumen 2. Si esta relación me está dando 4,3, 4,4, quiere decir que el volumen 1 es más grande que el volumen 2. ¿Por qué? Y bueno, que si el volumen 1 fuese más chiquitito, por ejemplo, si el volumen 1 es 1,5 y el volumen 2 fuese 7, ¿sí? Si hubiese una expansión, hagan esta división y van a ver que el valor les va 0, algo, les da más chiquito que 1. Pero cuando esta relación me dé 1 para arriba, si me da 1 son iguales, si me da de 1 para arriba, en este caso 4, y pico, quiere decir que B1 es más grande que B2. Y si B1 es más grande que B2, quiere decir que el volumen final es más chiquitito, que me he comprimido. Si me he comprimido, tal cual como vemos acá, el trabajo se ha realizado de forma positiva sobre el sistema. Entonces, el sistema no realiza trabajo, le realizan trabajo. Y como le realizan trabajo, está recibiendo energía y puede liberarla en forma de calor. ¿Cuánto? La misma cantidad, porque como vimos acá, son iguales. Entonces, 2 y 3 son correctas. Si esto me hubiese dado negativo, hubiese sido porque este valorcito sería menor que 1. Si me da negativo, ahí sí podría pasar que el sistema realice trabajo de expansión sobre el ambiente, pero ahí estaría consumiendo calor, ¿sí? Para un sistema del tipo isotérmico, un proceso isotérmico. Una esfera de hierro tiene un diámetro de 6 centímetros y es 0,01 milímetro más grande que el diámetro de un agujero que se encuentra en una placa de bronce. Tanto la placa como la esfera están a 30 grados centígrados. ¿A qué temperatura, la misma para la esfera y para la placa,
apenas pasará la esfera por el agujero, es decir, a qué temperatura estos diámetros van a ser iguales. Y me dice, bueno, acá estos serán los coeficientes, no me está diciendo cuáles, pero para que sepan son los coeficientes lineales, para el hierro y el bronce respectivamente. ¿Sí? ¿Por qué sé que son los lineales? Bueno, acá faltaría decirlo, tendría que decirme los coeficientes lineales son, o alfa son, taca y taca. El primero va a ser para el hierro, porque me lo da en este orden, y el segundo va a ser para el bronce. Pero más allá de eso, por más que me esté hablando de una esfera que parece volumen y de una placa que suena área, en este caso estamos hablando de diámetros. Y al hablar de diámetros, también por las unidades, fíjense que son longitudes. Y al ser longitudes, estamos hablando de una dimensión y por eso es expansión o compresión lineal. ¿Sí? Bien. Por supuesto, estamos a 30 grados. La esfera de momento entra bien porque tiene un pequeño espacio todavía. Y para que se expanda la esfera, ¿sí? Y de cierta manera también se expanda un poquito la placa, pero fíjense que se expanden en distintas cantidades, yo lo que tendría que tener es generalmente una expansión en este caso. ¿Sí? ¿Podría ser que se compriman? Sí. Podría ser que se tengan que comprimir para que entren justito, pero en este caso fíjense que tiene que ser una expansión sí o sí. Si analizo los coeficientes lo puedo ver, pero más que todo lo veo porque las temperaturas son todas más grandes. De todas maneras, cuando no estoy seguro si la temperatura tiene que bajar o aumentar, lo que puedo hacer en vez de buscar temperatura final de forma directa, es buscar el delta T. Busco el delta T como variable. Y al final, cuando el delta T lo tenga en mi mano, me fijo. Che, ¿este delta T es positivo o es negativo? Ah, bueno, si es positivo es porque la temperatura aumentó. Y ahí lo utilizo para calcular la temperatura final. Y si es negativo, es que disminuyó. Pero el video hace que este delta T al final, cuando quieres pegar temperatura final, es TF menos TI. Y la TI la conocemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para trabajar esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a partir del hecho de que las longitudes iniciales, los diámetros iniciales, nosotros los conocemos. ¿Por qué? Vamos a poner acá el hierro y acá voy a poner el bronce. La longitud inicial del hierro, ¿sí? De la esfera de hierro, estamos hablando del diámetro, son 6 centímetros. Si lo quiero poner en milímetros, serían 60 milímetros. ¿Sí? Y el bronce, bueno, me dice que es esto menos 0,01 milímetros. Entonces es 59,99 milímetros. ¿Sí? Si ustedes quieren lo pueden trabajar en metros, si ustedes quieren lo pueden trabajar en centímetros, si quieren lo pueden trabajar en milímetros, pero dado que la unidad en milímetros, esto en milímetros era lo más pequeño que yo tenía y que lo estoy usando con cierta cantidad de decimales, me parece que el milímetro es una unidad adecuada, o el centímetro. Ya llevarlo a metros me parecería mucho porque tendría que tener todos números con coma y bueno, se complica. Pero bueno, realmente pueden trabajar en la unidad de longitud que ustedes prefieran, por lo que mi incógnita es la temperatura, así que no hay problema. Pero sí que sea homogéneo, no puedo tener esto en centímetros, esto en milímetros, porque si no, hago cualquier cosa. Bien, y otra cosa que me voy a poner acá abajito, para tenerlos bien separados, son estos coeficientes. Este es el del hierro y este es el del bronce. Temperatura inicial es la misma para ambos, así que con eso está. ¿Sí? Estos datos sí los quiero tener bien diferenciados porque si no, si después los enriedo, hago cualquier cosa. Ahora, ¿a qué queremos llegar? Estamos buscando el delta T o la temperatura para que apenas pase la esfera por el agujero, es decir, que sean iguales, que el diámetro del agujero y el diámetro de mi esfera sean iguales. Entonces, quiero que la longitud o diámetro del hierro sea igual a la longitud final o diámetro del bronce. ¿Cómo se calculaba esta longitud o esta longitud? Bueno, era longitud inicial por 1 más alfa delta T. Y lo mismo para el lado
derecho. ¿Me sirve esta ecuación? Sí, pero es un poquito complicado despejar acá el delta t porque está dentro de un paréntesis y está de los dos lados. Entonces capaz me conviene distribuir esta L0. Si esta L0 yo la distribuyo con el 1 y con este de acá, lo mismo con esta L0, vamos a llegar a la otra ecuación que ustedes conocen y es que la longitud final es igual a la longitud inicial más longitud inicial alfa delta t, que esto justamente es la variación de longitud. Por supuesto, esto, estamos hablando de el hierro, y del otro lado nos va a quedar lo mismo, pero en vez del hierro va a ser para el bronce. Bien, fíjense que el delta T es el mismo para ambos, porque ambos arrancan a 30 grados y ambos terminan en la misma temperatura final. Pero las longitudes iniciales y los alfas son diferentes. Entonces, trabajando en milímetros. Para el hierro, L0 60 milímetros, L0 60 milímetros, y este alfa lo tengo, así que perfecto. Y para el bronce, tengo L0B 59, L0B 59, alfa esto, ahora la completo, tranquilos. Fíjense entonces, L0 del hierro lo tengo, más L0 del hierro por el alfa del hierro por delta T, y esto es igual a L0 del bronce más L0 del bronce por el alfa del bronce por el delta T. Y ahora sí, los términos que tienen nuestra incógnita del delta T los pongo de un lado del signo igual, cualquiera de los dos, y el resto lo pongo del otro lado. En este caso, yo este lo voy a dejar donde está, del lado izquierdo. Este que está acá lo voy a pasar restando. Y el lado derecho me va a quedar este que no se movió y este que va a pasar restando hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces acá ya veo que esto me va a dar negativo, pero eso significa que de este lado también debería quedarme negativo, salvo que el delta T al final me quede negativo. ¿Sí? De todas maneras, eso no se dan problemas, los signos los vamos a resolver con la calculadora. ¿Sí? Después matemáticamente veremos cómo queda el resultado. Ahora, resolvemos el lado izquierdo. 60 por 1,2 exponente menos 5, o sea, por 10 a la menos 5, menos 59,99 multiplicado por 1,9 por 10 a la menos 5. De este lado me estaría quedando menos 4,198 multiplicado por 10 a la menos 4. Multiplicado por delta T. Fíjense que la unidad que queda de este lado, a la izquierda, es milímetro por grado centígrado a la menos 1. Sin embargo, después esto lo vamos a pasar dividiendo para el lado derecho. Los milímetros se van a cancelar y el grado centígrado me va a quedar arriba para la unidad de temperatura. O sea que siempre y cuando las unidades sean homogéneas, la parte matemática no hace falta complicarla metiendo las unidades de por medio. Y ahora, esto menos esto me debería dar menos 0,01 milímetros, que justamente es la diferencia que tenían al principio, porque esta es la diferencia entre las L0. Ahora, esto, que está multiplicando mi incógnita, lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar menos dividido menos, o sea más, delta T positivo, 0,01 dividido 4,198 por 10 a la menos 4. Y eso me da un total de positivo 23,82 y por supuesto la unidad eran los grados centígrados. Un delta T positivo quiere decir que la temperatura aumentó. Ahora, ¿cuánto es la temperatura final? Bueno, dijimos que el delta T es la temperatura final menos inicial. Y esto es 23,82. Al mismo tiempo, la temperatura inicial eran 30 grados centígrados. Entonces, si quiero la temperatura final, lo único que tengo que hacer es este 30 grados pasarlo sumando al lado derecho. Y la temperatura final me queda con un total de esto más esto serían 53,82 grados centígrados. Y ahora sí, voy a las respuestas
Y la que más se acerca, fíjense que es esta. De todas maneras, estas dos están demasiado cerquita, ¿sí? Porque están muy cerca de 54. Normalmente no están tan cerca, pero bueno, en este caso, la más cercana en este caso sería esta, ¿sí? Porque, digamos, si ustedes hacen la diferencia entre nuestra respuesta y 53, hay una diferencia de 0,8. Entre nuestra respuesta y 55 hay una diferencia de 1,2 aproximadamente. Entonces, está más cerquita del 53. Y con eso hemos completado este ejercicio. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan completado con cosas en los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.